El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante en lo que es el proceso penal, que es la etapa intermedia, ¿no? Ahora sí, puedes proyectar la primera diapositiva. Ya, doctor, ya estoy compartiendo. Bueno, como le decía, la etapa intermedia es una de las etapas más importantes del proceso penal. Normalmente, pues, cuando nos enseñan derecho procesal penal, nos indican pues que la etapa más importante es el juicio oral, el juzgamiento, y bueno, no les falta razón. Sin embargo, una etapa previa a ello, una etapa que se encuentra, se puede decir como bisagra o como puente entre la etapa de investigación preparatoria y el juicio oral, es la etapa intermedia. Que esta etapa intermedia viene a ser una etapa que funciona como una especie de cernidor. Es una etapa que sanea todos los vicios procesales y deja, si es que el caso da lugar o mérito para ir a un juicio oral, deja todo listo para un juzgamiento. ¿Qué es la etapa intermedia en todo caso? Bueno, la etapa intermedia pues, es la etapa que controla los resultados de la investigación preparatoria para determinar si la causa merita juicio oral. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos pues una etapa de investigación preliminar, preparatoria o preparatoria propiamente dicha, que conjuntamente es la investigación preparatoria, y los resultados de esta investigación van a ser puestos en tela de juicio, van a ser controlados, van a ser medidos, van a ser debatidos, con la finalidad de determinar si esa causa tiene mérito para un juicio oral, para un juzgamiento. ¿Dónde se ubica la etapa intermedia? Como le dije, se ubica entre la investigación preparatoria y antes del juzgamiento. ¿Continuamos? ¿Cuándo inicia? Bueno, este es un cuadro bastante didáctico, ¿no? Tenemos ahí, pues, DI significa disposición de investigación preliminar, DF es la formalización, DC viene a ser, pues, la conclusión de la investigación preparatoria. Recordemos que tenemos una etapa previa, que es la investigación preparatoria, que termina con la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Ahí acaba la etapa de investigación preparatoria. Luego el Código Procesal Penal señala de que existe un plazo, una vez concluida la investigación preparatoria, para que el fiscal tiene 15 días hábiles para determinar si acusa o sobresee. Es decir, si emite un documento llamado requerimiento de acusación o requerimiento de sobreseimiento. ¿A quién lo remite? Al juez de investigación preparatoria. Es allí donde inicia, donde empieza la etapa intermedia. ¿Y cuando concluye? Concluye con un documento llamado, una resolución llamada auto de enjuiciamiento, que se da al final de las audiencias o la audiencia de control de acusación. Emite el auto de enjuiciamiento, que viene a ser una especie de resumen o síntesis de los aspectos más importantes y esenciales de esta etapa, ¿no? Y luego ya ese expediente es enviado al juez de juzgamiento, quien citará a juicio oral para iniciarse el juzgamiento, ¿no? Entonces, cuando inicia luego de la conclusión de la investigación preparatoria, hasta el autoenjuiciamiento, tenemos la etapa intermedia. ¿Continuamos? ¿Cuáles son los fines de la etapa intermedia? ¿Por qué es importante la etapa intermedia? Bueno, tiene específicamente 4 finalidades o 4 fines principales, ¿no? La doctrina también la adquiere, le da cuenta de más fines, pero lo más importante son los siguientes. Es un control negativo. ¿Por qué se dice que es un control negativo? Porque se va a determinar si específicamente esta causa tiene mérito para ir a un juzgamiento, ¿no? Es decir, el nivel de elementos de convicción ha llegado al nivel de sospecha suficiente para que esta causa pueda continuar a la fase de juzgamiento, determinar realmente si existe la posibilidad o no de una condena. Otro fin de la etapa intermedia es que examina el término de la investigación. ¿A qué se refiere con eso? No solamente la etapa intermedia en la etapa intermedia se va a determinar si el caso pasa a juicio. También se puede determinar si el caso amerita más investigación, o de repente había una investigación insuficiente, que por motivos ajenos a la voluntad del Ministerio Público y el juez de investigación preparatoria dispone una investigación suplementaria.
También tenemos que otra finalidad es la precisión del objeto del juicio. Es decir, la etapa intermedia es como un cernidor, es decir, prácticamente en el auto de enjuiciamiento va a ir una especie de resumen, ¿no? Como una especie de un PPT de los aspectos principales del juzgamiento. Quiénes son los imputados, o el imputado, el delito, la pena solicitada, el monto de reparación civil, las pruebas que pasan a juzgamiento de parte del Ministerio Público, del actor civil, si lo hubiese, de la defensa, y prácticamente precisa todo ello, ¿no? Por eso también se dice que tiene una finalidad de clasificar los medios de prueba. Es decir, en la etapa intermedia, donde existen tres controles, el control formal, el control material o sustancial y el control probatorio, va a prepara prácticamente el juicio oral. Entonces son 4 los fines de la etapa intermedia. Un control negativo, determinar si procede o no mérito para ir a juicio oral, un examen de los resultados de la investigación, la posibilidad de una investigación suplementaria, la precisión del objeto del juicio, es decir, determinar a exactitud, con precisión, la imputación concreta, el delito imputado, ¿no? Los hechos específicos que dan cuenta de ello, y por último, los medios de prueba. Es decir, que medios de prueba son admitidos para que se puedan actuar en el juicio oral. ¿Vamos? Bueno, básicamente existen 2 posibilidades luego de dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria. Que bien el juez que bien el fiscal requiera un sobreseimiento o acuse. Vamos primero con el sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento? El sobreseimiento, pues, es una decisión, bueno, si se traslada a partir de una resolución, pues importa una decisión judicial que determina la imposibilidad que la causa vaya a juicio, por ciertos motivos o ciertas causales que están determinados normativamente, o sea, están reglados expresamente en el Código Procesal Penal. ¿Continuamos? ¿Cuáles son las causales de sobreseimiento? Esta la encontramos en el artículo 344, inciso 2, literales A, B, C y D del Código Procesal Penal. La primera causal es el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. ¿Qué entendemos por esta causal? Por ejemplo, a una persona, este hecho no se le puede, digamos, atribuir porque, por ejemplo, esta persona no se pudo ubicar en el lugar de los hechos, ¿no? El hecho del objeto de la causa no se realizó, no se puede probar, por ejemplo, la posibilidad de que había, por ejemplo, una lesión. Entonces, básicamente aquí se aplica esta causal. Tenemos luego la causal, el hecho no es típico o concurre una causa de justificación o de inculpabilidad o de no punibilidad. Nosotros, cuando estudiamos parte general, nos señalan que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Y nos señalan, pues, que la tipicidad tiene algunos elementos, ¿no? Cada delito tiene como elementos principales, pues, el sujeto agente, el sujeto pasivo, el bien jurídico, los elementos descriptivos, los elementos normativos, los medios típicos, el resultado, la acción típica, ¿no? Por ejemplo, un delito de robo, tienes pues los elementos típicos, los medios típicos, la amenaza, ¿no? La violencia, la acción típica, ¿no? el desapoderamiento, tienes el sujeto agente, tienes, digamos, como elementos normativos que el bien es ajeno, entre otros, ¿no? Entonces, si uno de estos hechos no existe elementos de convicción que den cuenta de alguno de estos elementos, pues es posible que el fiscal solicite un sobreseimiento, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos de que no se determina que con un elemento de convicción, no sé, un certificado médico legal, la existencia de lesiones o la preexistencia del bien, ¿no? O por ejemplo, la condición de funcionario, servidor público en un delito de corrupción de funcionarios. Entonces, el perjuicio patrimonial
en un delito que requiera perjuicio patrimonial, como la colusión agravada, no existe una pericia contable, por ejemplo. Entonces, el fiscal no tendrá un elemento de convicción que dé cuenta de la tipicidad de la conducta. Es decir, un elemento del tipo, en este caso el perjuicio, no lo puede probar. No tiene una pericia contable, ¿no? La gravedad de las lesiones no lo puede probar. No puede probar de repente a través, por ejemplo, de un acta de función o una pericia puede determinar el tipo de lesiones que ha realizado para poder calificarla como lesiones, por ejemplo, graves. Ahora, también se puede dar esta causal cuando concurre una causa de justificación. Nosotros recordemos que no solamente el delito es la conducta típica, sino también la conducta antijurídica. Entonces, existen conductas que muy bien pueden lesionar el ordenamiento normativo, pero no el ordenamiento jurídico en general. Por ejemplo, tenemos el caso de legítima defensa, ¿no? Tenemos el caso de las causas de justificación por estado de necesidad justificante, ¿no? Tenemos el caso del ejercicio legítimo de un deber, derecho, oficio o cargo, para decir un ejemplo, ¿no? Los casos de legítima defensa, pues, tienen que concurrir tres presupuestos, ¿no? Tenemos, pues, que la agresión sea ilegítima, es decir, que la agresión sea real, sea objetiva, sea inminente, sea actual, se actualice, ¿no? Que exista el uso racional del medio empleado, que la forma como uno repele ese ataque sea realmente, digamos, racional, ¿no? En el caso concreto, y la falta de provocación suficiente, que la persona que ejerce la defensa no haya provocado esta lesión. Por ejemplo, muchos casos se dan en la práctica y últimamente se ven en los medios de comunicación que hay personas que ante delincuentes que los atacan terminan matándolos o terminan hiriéndolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay imaginemos, si existe un video donde se ve que el delincuente está que ataca a una persona y ya está por ultimarlo y la persona saca su arma y le dispara, yo sé que es una prueba de que es un elemento de convicción que da cuenta de la existencia de una causa de justificación, que da cuenta de la existencia de una legítima defensa. Entonces, en este caso, el fiscal podía plantear un endurecimiento, ¿no? Por ejemplo, los casos de estado de necesidad justificante. En el estado de necesidad justificante existe una situación inminente de peligro, es una situación inminente, pero existe una ponderación de bienes jurídicos, ¿no? Imaginémonos que una persona está huyendo de que alguien lo está persiguiendo, está secuestrando y entra a un mini market y rompe la luna. Estaba entre su vida o su libertad ambulatoria y ese bien material. Entonces, ¿cuál tiene mayor valor, mayor peso? Entonces, se considera que es una conducta justificada. Tenemos el ejercicio legítimo de un deber, de un cargo o oficio. Imaginemos que un periodista, por ejemplo, en esta época de este periodista, informa de que tal funcionario público tiene un proceso, por ejemplo, de actos contra el pudor, ¿no? Tiene un proceso penal por corrupción de funcionarios, y se puede decir que con esa información puede, en cierta manera, afectar su honor. Sin embargo, esto está justificado porque este periodista está haciendo ejercicio legítimo de su oficio, de su profesión de periodista, y está emitiendo una información real. Entonces se encuentra justificado, ¿no? O también en el caso de ejercicio legítimo de un oficio, por ejemplo, si un policía pues interviene o se lleva, digamos, a una persona en tiempo de COVID que se encontraba en el toque de queda, se puede decir que esa conducta ameritaría pues un secuestro, o ameritaría una lesión, o una coacción. Sin embargo, está justificada porque lo está realizando en ejercicio legítimo de su deber. O también quizás un médico, etc. Y las causas de inculpabilidad o de no punibilidad. Pues las causas de inculpabilidad, por ejemplo, pues tenemos los casos donde por miedo insuperable, ¿no? No sé si recuerdan el caso de este policía, Miranda, ¿no? ¿De qué trataba el caso del policía Miranda, ¿no? Este policía habían sido informados de que habían personas que estaban en un lugar robando. Entonces él con otro operador
van en la camioneta policial y encuentran a una persona en un mototaxi que da vuelta en U y comienza la persecución. Hasta en un momento de la persecución, este sujeto hace un ademán como si fuese a sacar algo de su bolsillo. Entonces el policía Miranda tuvo un temor, se asustó y sacó su arma y dispara. Y entonces en ese momento podría decirse que la acción es típica, sí, la acción es antijurídica, sí, pero sería culpable. Es decir, se da una causa de inculpabilidad que se llama miedo insuperable. Recordemos que la culpabilidad tiene tres elementos, ¿no? El primer elemento es la exigibilidad de otra conducta, el segundo elemento es el conocimiento de anticursidad, ¿no? Y el tercer elemento es la imputabilidad. El señor imputable, sí. Conocía de que lo que estaba haciendo estaba de repente prohibido, sí. Se le exigía otra conducta, es decir, que resista, que el delincuente pueda dispararle, estaba entre su vida y la de él. Entonces, allí se aplica pues, una causa de culpabilidad, ¿no? O causa de no punibilidad, por ejemplo, en casos de hurto o daños que no superan la producción mínima vital, o casos de lesiones por más de días, ¿no? Si, por ejemplo, hay elementos de convicción que dan cuenta de la existencia de una causa de justificación, de la existencia de una causa de inculpabilidad o de no punibilidad, entonces el fiscal solicitará el sobreseimiento, ¿no? Cuando la acción penal se ha extinguido. En este caso se da, por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que todo delito prescribe al tiempo máximo de la pena. Si un delito tiene como pena máxima 6 años, prescribe a los 6 años ordinariamente, si es que no ha, sobre los hechos no ha tenido conocimiento de ninguna autoridad, pero prescribe extraordinariamente si es que antes que concluya este plazo mayor, prescribe. Pero este plazo mayor es interrumpido por la acción digamos, de la justicia, y se da pues un plazo de 6 años, en este caso, del total más la mitad, ¿no? Y ahora, básicamente, con la disposición del artículo 339, inciso 1 del Código Procesal Penal, pues también se habla de la suspensión de la prescripción de la acción penal. Pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, tenemos como causal de sobreseimiento, pues que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos en la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para aceptar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Estos casos se da, pues, por ejemplo, si bien no existen mucha información, muchos elementos de convicción que den cuenta de que, por ejemplo, ¿no? Se pueda probar que esta persona ha sido la que ha cometido ese delito. Imaginémonos que no hay, pues, imagino que se trata de un delito de robo y no lo reconocen los agraviados, no hay la persistencia del bien, básicamente no hay cámaras, solamente se lo encontró con el vehículo, con los bienes, muchos días o horas después. Es poco difícil poder probar los elementos típicos, entonces como que no hay muchos elementos de convicción que conduzcan a probar todos los hechos, todos los supuestos, ¿no? Fácticos de la imputación, se considera pues que se puede dar esta causa de sobreseimiento. ¿Entendamos? Vamos a la audiencia de control de sobreseimiento. ¿Cómo se da la audiencia de control de sobreseimiento? Una vez que se concluye la investigación preparatoria, el fiscal tiene 15 días para determinar pues si sobresee o acusa. Y si sobresee, remite este requerimiento de sobreseimiento al juez de investigación preparatoria, quien notifica a las partes procesales y les da 10 días hábiles para que puedan, por ejemplo, en el caso del agraviado, puedan oponerse, ¿no? Y también la solicitud de actos de investigación adicionales, ¿no? Pues imaginemos que sea un caso de que se procese por falsificación de documento, uso de documento falso o fraude procesal, y no se haya hecho la pericia grafotécnica, pero no se haya hecho por motivos ajenos a la voluntad del Ministerio Público. El Ministerio Público diga, pues bueno, tengo que probar de que hay una falsificación de documento, una firma falsa, o que se ha usado un documento falso, pero tengo la pericia, entonces no voy a ir a juicio con eso, sin tener la pericia. Entonces, sobresee. Pero el agraviado de repente se opone y dice, bueno, la pericia sí se hizo, pero todavía no la entregan. Entonces yo pido, señor juez de preparatoria, que haga una investigación suplementaria con la finalidad de que se pueda entregar la pericia
y con ello puede determinarse si efectivamente se acusa. O también, por ejemplo, un caso de fraude procesal. Imaginemos que una persona ha utilizado un documento falso en un proceso judicial. Imaginemos que ha utilizado una minuta falsa, pero un otorgamiento de escritura pública. Imaginémonos que haya utilizado un cheque para una obligación de dar suma de dinero, para un título ejecutivo, y este era falso. Pero no han remitido la copia certificada o el original de ese documento, y ya se concluyó la investigación, y ya ha solicitado el sobreseimiento. De repente el agraviado se opone y dice, miren, el expediente está ahí, sino que no por temas de pandemia o por una situación X, no ha podido ser remitido el original del documento. Entonces, de repente se solicitó una investigación suplementaria. ¿Continuamos? ¿Qué puede suceder? ¿O qué tiempo tiene el juez para resolver? Normalmente en estos casos, ya con oralidad, los jueces resuelven en el acto, digamos, en la misma audiencia. Sin embargo, el Código Procesal Penal también prevé la posibilidad de resolverse por escrito. 3 días es un proceso común, 15 días es un proceso complejo, o 30 días es un proceso de crimen organizado. Eso está previsto en el artículo 345, inciso 3, artículo 346, inciso 1 del Código Procesal Penal. ¿Continuamos? ¿Qué pasa si el juez no dicta sobreseimiento? Lo que se le llama la discrepancia. Es decir, si el fiscal, por ejemplo, luego de concluir la investigación preparatoria, 15 días, requerimiento sobreseimiento, enviado al juez de investigación preparatoria, corre traslado a las partes. Imaginémonos que las partes no se oponen, y el juez dice, o se oponen los agraviados, o el agraviado, o el autor civil, y el juez dice, bueno, tiene razón el agraviado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez allí? El juez va a elevar los actuados, es decir, va a enviar el expediente al fiscal superior. Y el fiscal superior va a determinar si ratifica el sobreseimiento, o sea, está de acuerdo con su fiscal provincial, o rectifica, es decir, considera de que sí, efectivamente está de acuerdo con la discrepancia o de acuerdo con el agraviado, y considera que no debió sobreseerse. El fiscal no debió pedir el sobreseimiento, no debió acusar. Entonces, otro fiscal hará pues esta acusación. El fiscal superior puede pronunciarse en un plazo de 10 días. Si se ratifica el sobreseimiento, si por ejemplo el fiscal superior dice, bueno, sí, bueno, un juez podrá discrepar, pero yo considero que está bien sobreseído. Por ejemplo, imaginemos que hay un caso, ¿no? Caso de libramiento indebido, por un cheque sin fondos. Sin embargo, no se hizo el protesto, ¿no? O no se requirió el pago, y el fiscal considera pues que no hay mérito para ir a juicio oral, ¿no? Pero el juez considera que no, que de todas maneras igual se ha configurado este delito. Entonces, si el fiscal superior dice no, bueno, yo estoy de acuerdo con mi fiscal provincial, está bien sobreseído. Envía su opinión consultiva al juez, y el juez pues ya no podrá decir más, simplemente emitirá ese sobreseimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, el ejercicio de la acción pública solo está solo está legitimado el Ministerio Público. Por eso se habla de este sistema acusatorio, es decir, cada sujeto procesal tiene una función específica, existe el reparto de roles. El juez de investigación preparatoria es un juez de garantías, es un juez árbitro, pero no puede introducirse, no puede hacer la función o inmiscuirse en la función de la fiscalía. Luego, si se rectifica, obviamente se ordena que otro fiscal acuse, y tenemos que hay casos en los que el juez puede ordenar investigación suplementaria. Imaginemos, como le dije, de que no se practicó una pericia, no se remitió algunos actuados, o por ejemplo no se declaró tal persona, o se hizo tal diligencia, pero por motivos ajenos a la voluntad de las partes, o por una situación sui generis. ¿Continuamos? ¿Qué escenarios se pueden dar luego del dictado del auto de sobreseimiento?
solo puede apelar el Ministerio Público y agraviado. Es decir, si el fiscal solicita el sobreseimiento, el juez no discrepa y se dicta el auto de sobreseimiento, por ejemplo, puede apelar ahí el agraviado. Imaginemos que el sobreseimiento lo plantea el abogado de la defensa y el juez pues, le da la razón, puede apelar el Ministerio Público, puede apelar el agraviado. Pero si, por ejemplo, el abogado de la defensa solicita el sobreseimiento y no le conceden el sobreseimiento, esta decisión es inimpugnable para la defensa. No puede, digamos, según el artículo 352, inciso 4 del Código Procesal Penal, la desestimación del sobreseimiento a la defensa es inimpugnable. ¿Continuamos? La acusación. Vamos ahora con la acusación. ¿Qué es la acusación? Bueno, es la postulación de la pretensión penal solicitada ante un juez o juzgado colegiado para que imponga una pena responsable de la comisión de un delito. ¿Qué es la acusación? O sea, en la acusación básicamente ya el fiscal, digamos, ya pretende ir a un juzgamiento para solicitar que se le imponga una pena a una persona por la comisión de un delito. Ya postula una pretensión penal del Estado contra ese ciudadano. ¿Entendamos? ¿Cuál es el contenido de la acusación? Bueno, eso lo encontramos en el artículo 349 del Código Procesal Penal. La identificación de los datos del imputado, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con circunstancias precedentes y concomitantes posteriores, los elementos de convicción, que vienen a ser pues aquellos que en ese estadio procesal se le llama elementos de convicción, ¿no? Que vienen a ser esos actos de investigación o resultados de actos de investigación para probar la existencia del delito, para probar la responsabilidad de un imputado. Tenemos la participación que se le atribuye al imputado, la calidad, por ejemplo, de autor, coautor, cómplice, instigador. La relación de las circunstancias modificatorias de la procesal penal, puede ser que una persona pues tenga la condición pues de, no sé, se agrave, o por ejemplo tengan entre 18 y 21 años, libertad restringida, o mayores de 60 años, u otras circunstancias que atenúen responsabilidad o modifiquen su responsabilidad. Eso lo pueden encontrar pues, en el artículo 45-46 del Código Penal. Tenemos la calificación jurídica, donde se va a indicar el tipo penal, la ley penal en el cual se subsumen los hechos que están pretendiendo el Ministerio Público a través de su acusación, el monto de la reparación civil, en caso, por ejemplo, no se haya constituido actor civil, y los medios de prueba que ofrezca para su actuación a audiencia. Es decir, los medios de prueba con la cual el Ministerio Público pretende probar pues, su teoría del caso. ¿Continuamos? ¿Cuál es el escenario previo, luego solicitado o remitido esta acusación? Tenemos la audiencia preliminar de control de acusación. Pero, así como en el sobreseimiento, el fiscal, luego de concluida la investigación preparatoria, emite este requerimiento al juez de investigación preparatoria, igual emitirá un requerimiento de acusación al juez de investigación preparatoria y notificará o correrá traslado a las partes para que en el plazo de 10 días puedan realizar, según el artículo 350, inciso 1 del Código Procesal Penal, acciones formales, introducir excepciones y otros medios de defensa, medidas de temas, sobre todo medidas de cohesión, prueba anticipada, pedir sobreseimiento, instalar criterios de oportunidad, ofrecer medios de prueba, objetar la reparación civil. ¿No? ¿Continuamos? Vamos al control formal. Como le dije, la etapa intermedia, para que lo entiendan en síntesis, amerita 3 controles. Control formal, control sustancial o material y control probatorio. El control formal tiene que ver con las observaciones formales. Es decir, por ejemplo, la acusación no ha determinado los hechos precedentes, concomitantes o posteriores, por ejemplo, que es un hecho precedente. Imaginemos que se trata pues de un delito contra la administración pública. Hechos precedentes, por ejemplo, el alcalde tal
ganó las elecciones mediante tal, se le entregó las credenciales y comenzó a laborar desde el año tal al año tal. Se convocó tal procedimiento de selección en ese tiempo. Hechos concomitantes, bueno, ya tienen que ver con la comisión del hecho punible, ¿no? Este alcalde se le grabó mientras conversaba o solicitaba dinero a un contratista. Hechos posteriores, ¿no? Ya tendrían que ver o tendrían que ser con lo que es, por ejemplo, las actuaciones, las diligencias que se han realizado y se siguen recabando más datos para la investigación, ¿no? Entonces, si es que el fiscal, por ejemplo, no los ha indicado, esto de acá, es una observación formal. Si es que ha habido datos, por ejemplo, el fiscal no ha indicado, por ejemplo, específicamente de qué procedimiento de selección es, también es una observación formal. No ha indicado los nombres completos de los imputados o del agraviado. Ha omitido indicar al agraviado. Entonces, todos estos datos son pasibles de observaciones formales. ¿Y qué pasa? Ya en la audiencia, procesiones formales. Primero el juez precisa o en la audiencia si es que las defensas han hecho observaciones formales. Y entonces hay algunas observaciones que, por ejemplo, solamente son cuestiones que se pueden poner en audiencia. Por ejemplo, quizá por un error de tipeo pusieron mal el año de ese proceso de contratación, quizás pusieron mal el nombre de la persona, mal el DNI, el domicilio, ¿no? Pero, por ejemplo, hay observaciones, por ejemplo, no indicar los hechos precedentes, los hechos concomitantes, los hechos posteriores, o de repente no haber, digamos, descrito específicamente el grado de participación de los procesados. Entonces, como eso requiere un nuevo análisis. Y de acuerdo al artículo 352, inciso del Código Procesal Penal, se devuelve la acusación, al fiscal para que él pueda, bueno, se le vuelve la acusación para que lo pueda corregir. ¿Continuamos? Ahora, luego viene el control sustancial o el control material. ¿Por qué se llama control sustancial o material? Porque se llama el control de fondo. ¿Por qué el control de fondo? Porque prácticamente ataca la pretensión penal, básicamente. Es decir, ataca ese ejercicio de acción penal del Ministerio Público con la finalidad que éste concluya. Entonces, por eso se dice que es un tema de fondo, porque básicamente no ve temas formales o de prueba, porque cuando ves observaciones formales, entiendes que estás de acuerdo con la imputación, estás de acuerdo con la pretensión del Ministerio Público, o las pruebas también, estás de acuerdo, estás conforme, que el caso vaya a juicio. Pero si no estás de acuerdo que el caso vaya a juicio, pues vas a interponer pues alguna excepción o medios técnicos de defensa para la finalidad de atacar el fondo, atacar la raíz, es decir, la pretensión del Ministerio Público, que es ir a juicio. Tenemos pues las excepciones, tenemos pues la excepción de procedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente, bueno, lo voy a decir brevemente. Por ejemplo, la excepción de procedencia de acción tiene que ver solamente con un ejercicio de subsunción típica. Es decir, acá se distingue con el sobreseimiento, porque el hecho no es típico, porque allí importa la constatación o la existencia de un elemento de convicción que dé cuenta de un elemento típico del delito. Por ejemplo, si estamos hablando de lesiones y no hay certificado médico legal, si estamos hablando de un homicidio y no hay el certificado de defunción, no hay la necropsia, si estamos hablando de un delito con perjuicio y no hay digamos, la pericia contable, o un delito de falsificación documental, y no hay la pericia grafotécnica, no hay la pericia dactiloscópica, entonces básicamente estamos allí en una causa, digamos, de sobreseimiento porque el hecho no es típico, pero tiene que ver ya con la constatación o con la verificación de elementos de convicción. En cambio, la excepción de procedencia de acción cuando el hecho no constituye delito no tiene que ver con el análisis de pruebas o la valoración de pruebas o de elementos de convicción. Simplemente es así como los hechos
se encuentran narrados por el Ministerio Público, no se subsumen típicamente en el delito imputado. Imaginémonos que es un tipo penal que requiere, por ejemplo, que el autor sea funcionario público y se está imputando a una persona que no es funcionario público, ahí el hecho no es típico. Si se está, por ejemplo, imputando un delito de homicidio culposo por accidente de tránsito, pero se da una causa, digamos, se da una situación de conducta de la víctima por una imputación objetiva, y uno de los elementos del tipo objetivo en delitos de resultado, como el delito de homicidio, es que se le puede imputar objetivamente ese resultado o esa conducta al imputado, y básicamente eso se dio por una persona, un suicida que se lanzó, digamos, al vehículo para ser atropellado. Entonces allí, por ejemplo, esos hechos no se subsumen del delito. O por ejemplo un delito de estafa, donde también se habla de la conducta de la víctima, donde, por ejemplo, a una persona le estafan porque le quisieron, no sé, le quisieron vender un tumi, le quisieron vender no sé, el Palacio de Gobierno, una situación así donde básicamente la víctima ha sido muy ingenua y se considera pues que el derecho penal no protege ingenuo, entonces se da una causa de tipicidad, pues estaremos ante una ejecución de procedencia de acción. ¿Ya? También tenemos cuando el hecho no es justiciable penalmente. Por ejemplo, se pueden dar las excusas absolutorias, que nos enseñaban en las clases de derecho penal, cuando entre esposos, hurtos, ¿no? También se pueden dar cosas, situaciones, por ejemplo, de mínima intervención, ¿no? Ha habido casos, por ejemplo, de peculado, donde, por ejemplo, han sido por 70 céntimos, por 50 céntimos, o por un peculado por utilizar tres o cuatro hojas de papel bond, situaciones de esa naturaleza, de esa magnitud. Pero, básicamente, con el relato, con la descripción fáctica que realiza el Ministerio Público, es que no se puede subsumir, no se puede ascribir, no se puede circunscribir esos hechos al tipo penal. Y por tanto, se deduce la excepción de procedencia de acción. Tenemos la descripción de prescripción de la acción penal. Bueno, imaginemos que una persona se le procesa por el delito de fraude procesal y esa tiene una pena, no sé, de 4 años, pero la persona que se lo procesa es una persona mayor de 60 años y la prescripción se disminuye por la mitad. Esto prescribiría a los 2 años, y el delito se cometió en el año 2020, y se deduce en el año 2023, 2 años, 2020, 2022, 2023, ya prescribió. Procede una excepción de prescripción de la acción penal. Excepción de cosa juzgada, imaginemos que a una persona se le está procesando nuevamente por un delito, entonces básicamente que ya concluyó, entonces se puede deducir esta excepción. Excepción de amnistía, imaginemos que el Congreso ha amnistiado a una persona por un delito y no tiene conocimiento del Ministerio Público, se puede deducir esta excepción. Excepción de naturaleza de juicio, también. Por ejemplo, imaginémonos que es un caso que realmente es de faltas y amerita pues ser conducido por otro juez y no por el juez de preparatoria, o es un menor de edad, ¿no? O la persona pues debe ser llevado a un proceso de seguridad porque realmente es inimputable. Bueno, tenemos también la cuestión previa y la cuestión prejudicial. ¿Qué es la cuestión previa? Y que lo distingue de la cuestión prejudicial. Bueno, hay ciertos delitos que para su configuración requieren ciertas condiciones de procedibilidad. Por ejemplo, en los delitos de libramiento indebido se requiere, por ejemplo, de que en lo que es, por ejemplo, en cheques sin fondos se haya protestado, o se requiere de que se haya requerido el cumplimiento de pago. Y si este no se ha dado, entonces no se ha cumplido el requisito de procedibilidad para que se pueda acusar. Por ejemplo, antes, en delitos ambientales, se requería
que, digamos, la autoridad competente evacúe un informe para determinar si realmente se había contaminado de forma de sonora o otro tipo de contaminación, y a partir de ello, si es que no se emitía ese informe, no se podía proceder con la acción penal. Antes incluso, el delito de omisión a la asistencia familiar se consideraba de que la notificación de la resolución que aprueba la liquidación de pensiones devengadas era un requisito de procedibilidad para poder denunciar por el delito de omisión a la asistencia familiar. Antes se plantaba incluso como cuestiones previas. Y bueno, hay determinados delitos que requieren, por ejemplo, que se agoten ciertas condiciones de procedibilidad para que se haga el ejercicio de la acción penal. Pero imaginémonos que el Ministerio Público haya acusado. Entonces, la defensa puede deducir esta cuestión previa. Y tenemos la cuestión prejudicial. Es cuando se suspende el proceso penal o se busca suspender el proceso penal. ¿Por qué? Porque se requiere un pronunciamiento en un proceso extrapenal para continuar con el proceso penal. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un caso de bigamia donde se está debatiendo la nulidad de acto jurídico de un matrimonio. También, por ejemplo, esté procesando por abuso de autoridad y se requiere el informe de inspectoría de repente para determinar los actos de este funcionario, de este policía, o se requiere, está, por ejemplo, procesando por un delito pues, de estafa, de fraude procesal, y se requiere de repente la información que puede venir de un proceso civil, de un proceso de otorgamiento de escritura pública, de un proceso de nulidad de acto jurídico, ¿no? De un proceso de prescripción, por ejemplo, para un delito de usurpación. Entonces, en ciertos casos, la defensa puede solicitar una cuestión prejudicial porque para determinar la materialidad típica de este delito se requiere que un órgano extrapenal, la judicatura tributaria, comercial, de la competencia administrativa, pueda determinar que estamos ante un delito y por eso se plantea o se deduce una cuestión prejudicial. ¿Continuamos? ¿Qué pasa en los escenarios del control material sustancial? Bueno, si se declaran infundadas las excepciones, la defensa, por ejemplo, puede apelar en 3 días hábiles, como un auto, de acuerdo al artículo 352, inciso 3 del Código Procesal Penal y el artículo 9 del Código Procesal Penal. Si apela, no significa de que el procedimiento no va a continuar. El procedimiento va a continuar, es decir, se continúa, por ejemplo, con el control probatorio, se continúa de repente hasta con el juzgamiento. ¿Continuamos? El control probatorio. Ese es el último control, ya de la etapa intermedia, que pues consiste en el análisis, en el tamiz, para poder determinar qué pruebas pasan o qué pruebas son admitidas a juicio oral a los sujetos procesales. Según el Código Procesal Penal se deben dar estos 2 requisitos, ¿no? El aporte debe ser necesario para un mejor conocimiento del caso y que este medio probatorio sea pertinente, conducente y útil. ¿Qué es un medio de prueba pertinente? Es un medio de prueba que tiene relación tiene vínculo con el objeto del proceso. ¿Cuál es el objeto del proceso? Básicamente, pues, el monto de la presión civil, la pena, las circunstancias modificatorias de la responsabilidad y el hecho imputado. Por ejemplo, ¿qué no sería una prueba pertinente? Pues si, por ejemplo, una persona presenta su título de propiedad, de repente, en un proceso de usurpación donde se debate, pues, no la propiedad, sino se debate, pues, el tema de posesión, en el sentido de que esta persona ha turbado o impedido la posesión. No sería una prueba pertinente. Por ejemplo, ¿no? Si una persona, bueno, yo he visto casos así bastante lamentables, a veces algunos colegas, como un colega presentó, por ejemplo, como prueba la acusación, a demostrar que el fiscal estaba diciendo algunas cosas que no estaba de acuerdo. Pues,
la acusación no es una prueba. Por ejemplo, si en muchos casos, ¿no?, presentan, por ejemplo, el certificado de buena conducta de la persona, presentan, por ejemplo, un memorial de todos los pobladores que dicen que es un buen ciudadano, en un caso de delitos contra el pudor. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene que tener con los hechos? Que una persona, por ejemplo, imaginemos que un policía esté procesado por un delito, no sé, de abuso de autoridad, y se presenta pues los pergaminos que ha tenido, las diplomas que ha tenido, los premios que ha recibido, las medallas que le han sido otorgadas. ¿Qué relevancia? ¿Qué tiene que ver con los hechos? Una prueba impertinente. Una prueba conducente, pues es un medio de prueba que no está prohibido y no ha sido obtenido ilícitamente, ¿no? Una escucha telefónica, digamos, indebida, ¿no? Digamos, que tenga que ver contra el secreto profesional, el secreto bancario y otro tipo de situaciones que están prohibidas y afectan derechos fundamentales. ¿Y qué es la prueba útil? La utilidad es que esta prueba sirva para probar algo en el proceso. Por ejemplo, ¿no?, si yo presento una pericia de parte, obviamente va a probar que efectivamente los resultados de la pericia oficial no son correctos y no se acreditaría un perjuicio. O yo voy a probar con este testigo quien va a indicar que no estuvo en el lugar de los hechos mi patrocinado. O yo voy a acreditar, por ejemplo, en un proceso de contratación, si cumplió este funcionario con observar el procedimiento, o este funcionario sí cumplió con todo lo que se denomina la normativa. Entonces, esta prueba sí tiene la posibilidad de probar, ¿no? O yo presento un certificado médico legal de mi patrocinado que ha sido golpeado, ¿no?, que ha sido golpeado en esa intervención policial. Yo presento, digamos, por ejemplo, si soy actor civil, presento, por ejemplo, los gastos médicos, el tratamiento, las boletas, los recibos, la historia clínica de mi patrocinado, el agraviado, con la finalidad de acreditar, el daño, el lucro cesante. ¿Continuamos? Bueno, ya para finalizar, tenemos el auto de enjuiciamiento. ¿Qué es el auto de enjuiciamiento? Bueno, y con esta resolución, con este documento, acaba la etapa intermedia. En el auto de enjuiciamiento es una resolución por la cual se aceptan los términos de la acusación y determina la procedencia de la causa para juicio oral. Como le dije, en este auto de enjuiciamiento, continuamos con las diapositivas, lo que viene la última. ¿Qué se va a indicar? El nombre de los imputados, los agraviados, el delito en materia de acusación, el texto legal, es decir, qué tipo penal se refiere, las tipificaciones alternativas o subsidiarias, los medios de prueba admitidos, indicación de las partes constituidas, si hay actor civil, tercero civil, y la orden de revisión de los actuados del juez encargado del juicio oral. Es decir, pues con esto ya se emite la causa al juzgador. Entonces, el autoenjuiciamiento es un documento que es muy importante, porque muchas de las defensas a veces asumen el caso en juicio oral, y a veces no tienen acceso al expediente judicial o a la carpeta fiscal, y el auto de enjuiciamiento pues va a ser el documento por excelencia con el que les va a ayudar para que ellos puedan ir preparados o tener una idea de lo que se viene en juicio, porque saben con qué pruebas va la defensa, el actor civil si lo hubiera, si hay tercero civil responsable, si hay actor civil, si hay pretensión civil, si están pidiendo pena suspendida, pena efectiva, si están, qué pruebas van de la fiscalía. Entonces ahí, básicamente con eso, también en el auto de enjuiciamiento, previo al auto de enjuiciamiento siempre existe un acta de registro de audiencia preliminar de control de acusación, donde está un resumen, una síntesis del debate. ¿Para qué es importante? Para saber si cuando no te admiten un medio de prueba, tú puedes hacer la reserva. Es decir, si no te admiten un medio de prueba, tú puedes reservarte el derecho de volver a ofrecerlo como reexamen en juicio oral, de acuerdo al artículo 3773, inciso 2 del Código Procesal Penal.
Todo eso uno tiene que recabar. Por eso es muy importante este documento con el que finaliza la etapa intermedia. ¿Continuamos? Bueno, eso es todo lo que había preparado para hoy. Nuevamente, muchas gracias a Alex Academy por la invitación. Bueno, espero que en alguna oportunidad nos volvamos a encontrar. Quedo atento si hubiese preguntas. Muchas gracias.